Y aquí tenemos un amigo muy querido, un amigo que hacía mucho que no veíamos y que estábamos necesitando ver, porque y vamos a ser concisos en este tema. Ustedes han visto el gran debate que se ha originado en todas partes con relación a la ley de extinción de dominio que se supone iba a ser aprobada antes de que terminara esta legislatura. Una ley que ha sido aprobada en 4 ocasiones, más 2 son 6 ocasiones, y que ha perimido en el pasado en 4 ocasiones en la Cámara de Diputados, y que es tan necesaria porque les da donde más les duele a los corruptos y a los criminales, que es en el bolsillo. Pero hay muchos argumentos, muchas voces se han levantado desde el empresariado, abogados constitucionalistas, diciendo que la ley es inconstitucional y que se va a caer cuando llegue al Tribunal Constitucional, porque tiene aspectos que lo son. Buenas noches, Pancho Álvarez, abogado y además quien ha contribuido y ha luchado no solamente por esta ley, por tantas otras leyes tan necesarias como la ley de lavado de activos, que ya sí la tenemos en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Participación Ciudadana y Pancho son la misma cosa. El presidente de... Sí, tú estás asociado por siempre a Participación Ciudadana. Y el nuevo director de Participación Ciudadana dijo lo siguiente, el nuevo coordinador: sugirió a los partidos políticos llegar a un acuerdo para la aprobación de esta ley con carácter orgánico, no con carácter ordinario como fue aprobado en el Senado. Además del Código Penal, la reforma de las leyes electorales, el Código de Agua, son varias cosas. Pero dijo, en cuanto a la ley de extinción de dominio, Abreu dijo que es 100% orgánica y que si los legisladores la aprueban como ordinaria, podría ser declarada nula por el Tribunal Constitucional tan pronto como sea recurrida ante esa alta corte. Nosotros reiteramos nuestro llamado a toda la clase política y a los legisladores a que pongan sus intereses particulares a un lado y se concentren en los intereses de la población en general. Buenas noches. Buenas noches, María Cela. Buenas noches, Camila. Buenas noches. Un placer estar aquí nuevamente. Y sobre todo con un tema tan trascendente, tan importante. Porque la gente se pregunta por qué una ley de extinción de dominio, y la respuesta más sencilla es decir, porque cuando se modificó la Constitución en el 2010, se estableció la obligación en la Constitución de la República Dominicana de aprobar en el Congreso Nacional una ley de extinción de dominio. Yo creo que tú lo definiste perfectamente cuando dijiste, hay que darle a la delincuencia, y sobre todo a la delincuencia organizada, exacto, por donde más le duele, que es en el bolsillo. Y esta ley lo que pretende es terminar la vergüenza que existía en República Dominicana de que alguien era... El caso Quirino es un buen ejemplo. Condenado en los Estados Unidos por narcotráfico, pasó 10 años preso, regresó a República Dominicana a disfrutar de los bienes que obtuvo a través del delito. Entonces, pues obviamente, eso no solamente ocurre en temas de narcotráfico, ocurre en temas de corrupción. En los casos de los fraudes bancarios, por ejemplo, del año 2003, algunas personas dicen, de los imputados que ya todos están libres, pues están disfrutando de ¿qué? Del patrimonio que hicieron a través de esos fraudes. Entonces, ¿cómo evitar eso? Bueno, antes existía el problema de que si ya fueron juzgados y condenados, no podían volver a ser juzgados. Y si se había inventariado la serie de bienes pertenecientes supuestamente al ilícito, ya ningún otro bien podía caber. Ya si fue condenado, esos fueron los bienes, a lo mejor que se les incautaron y ¡pum! Sobre todo porque hay una disposición constitucional que dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Entonces, ¿qué ocurre? La ley de extinción de dominio no es un procedimiento contra las personas, es contra los bienes. Y lamentablemente, ustedes ven el sector empresarial que está preocupado. Cuando se estaba aprobando la ley de lavado de activos del 2017, existía la misma preocupación. Ahora yo escucho a los empresarios y debo decir que, aunque tú decías que me identifico mucho con Participación Ciudadana, pero yo soy un abogado empresarial. Por supuesto. La firma donde yo trabajo es una firma que trabaja para los empresarios y conozco perfectamente el sector empresarial por esa razón. Y puedo decir que ese temor que tienen de que pueda ser mal utilizada la ley, porque yo he recibido cantidad de testimonios diciéndome, esa ley en malas manos puede ser terrible. Extorsión. Y alguien me dijo ayer, imagínate esa ley en manos de Jean Alain Rodríguez. O sea,
como Le va a queriendo... quitar a cualquier persona su casa porque no puede demostrar de dónde sacó el dinero para comprarla, si quieren extorsionar a alguien, su carro, su casa, su tienda, sus negocios, lo que fuera. Y entonces yo le digo, es que cada vez que se aprueba una ley que debe ser aplicada, si es mal aplicada puede dar lugar a abuso. Si es mal aplicada, cualquier ley puede dar por ejemplo, la ley de lavado de activos, las leyes tributarias. Si alguien viene y las utiliza incorrectamente, abusivamente, pues obviamente que va a generar indefensión, problemas para los ciudadanos, ¿no? Sí. Pero uno no puede partir, porque si no, no se aprobará ninguna ley, de que va a ser mal utilizada. Ese argumento realmente no es viable. Pancho, yo siento que esta ya es una conversación hasta estéril, porque siempre hablamos de lo mismo y al final no se aprueba nada. Tenemos 10 años hablando de lo mismo prácticamente. Antes decían que era una traba con los ITEVIS, bueno, se me olvidó esa parte. La ilusión y la evasión fiscal, que no es lo mismo. Primero esa era la discusión. Y ahora también dicen que la retrospectividad no es lo mismo que la retroactividad. ¿Cuál es la diferencia entre retrospectividad y retroactividad? Porque lo que queremos como pueblo, el ciudadano de a pie, lo que quiere es que se pueda ir hacia atrás y recuperar esos bienes que nos fueron robados hace 20, 30 años. La retrospectividad no es un concepto jurídico. Se utiliza mucho en estudios médicos y si usted va al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, va a ver que lo que significa es mirar hacia atrás. Igual que prospectividad es mirar hacia adelante. En retrospectiva, mirando hacia atrás. Entonces, ahí vienen algunos y dicen, pero que la ley no puede ser retroactiva. Error. Sí, es cierto que la ley no puede ser retroactiva, pero no es en virtud de una aplicación retroactiva que se utilizaría. El Código Civil de la República Dominicana establece que cuando usted quiere un bien, asume una obligación, hay 4 elementos esenciales para que se perfeccione esa operación. Uno de ellos es que esa operación tiene que tener una causa lícita. Exacto. Y si cuando usted compró ese bien, lo hizo con dinero del narcotráfico, eso significa que esa operación es nula. O sea, no importa cómo se le llame, si es retroactividad o retrospectividad. No, es que no importa. No tiene es que que ver. el Código Civil lo que hay que aplicar no es el Código Penal, no es la Constitución de la República. El Código Civil dice que no produce ningún efecto la operación que se hace con una causa ilícita. Ok, sí. En el proyecto que se trabajó en el 2018, que fue el PLD que lo trabajó y que fue el senador, él estuvo en la mesa, ya se me olvidó, estuvo en la mesa, él fue que lo introdujo en el PLD en el 2013. En ese proyecto se incluyó en el artículo 66 la invalidez ad inicio, eso es un término de ustedes. O sea, que el bien que se había adquirido de manera ilícita era ilícito para siempre. Eso tumba ese argumento de que es inconstitucional porque la ley no puede ser retroactiva, es decir, que no se puede echar para atrás y mirar hacia atrás y aplicar una ley hacia atrás. Eso tumba ese argumento de los abogados constitucionalistas. Pero mira, lo que pasa es que es muy sencillo el tema, yo insisto, es que no es aplicando la ley de extinción de dominio que se va a extinguir el dominio sobre la propiedad del inmueble para pasarla al Estado. No es en virtud de la ley, cuando se mira hacia atrás, es en virtud del Código Civil, que establece claramente que esa operación de adquisición de activos ilícitos no genera ningún efecto. Entonces, no hay que volverse loco con el tema de la retroactividad. Es más, si llega el Tribunal Constitucional, este es un argumento con el que yo no estoy de acuerdo, que adoptó el Tribunal Constitucional con la famosa sentencia 168, que le aplicó, ustedes se recuerdan, con el tema de los dominicanos de origen haitiano, la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que agarró y aplicó una constitución, un texto constitucional nuevo a personas que habían nacido generaciones atrás. Exacto. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Retroactiva, actuando. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional?
que lo que se origina de manera ilícita no genera derechos. Exacto. Entonces, es lo mismo. Entonces el Tribunal Constitucional va a estar amarrado por su propio precedente y no lo va a poder declarar ¿En qué inconstitucional. otra cosa han dicho los constitucionalistas que es inconstitucional? ¿En qué es ordinaria u orgánica? Ahora la aprobaron los senadores como ordinaria. ¿Cuál es la diferencia para el público, para que el público entienda entre ordinaria y orgánica? ¿Y por qué los senadores del PRM, sabiendo que es una ley que puede ser orgánica, la aprobaron como ordinaria? Bueno, lo primero es que la ley orgánica trata sobre una serie de temas que prevé la Constitución, entre ellos los derechos fundamentales, la organización y estructura de los poderes del Estado, entre otras. Y para su aprobación requiere 2/3 partes de los miembros presentes, una mayoría agravada, que no tiene el partido oficial en este momento en la Cámara de Diputados. Entonces, la ley ordinaria requiere mayoría absoluta, la mitad más uno de los presentes. Entonces, ¿cuál es la discusión aquí? Bueno, que si es orgánica, no se puede aprobar sin el apoyo de la oposición. No, y que si no es orgánica y llega como ordinaria al Tribunal Constitucional, se cae de plano. Entonces, si encuentran algo mal. Tú acabas de decir algo importante. Exacto. Y es el hecho de que si, por ejemplo, estamos hablando de la retroactividad o no, si el Tribunal Constitucional considera que eso es inconstitucional, anula ese artículo. Ajá. Ese artículo Si de la es ley. orgánica. Pero el Pero resto sí. sobrevive. Exacto. Ahora, si se aprobó con una mayoría que no era la que exige la Constitución, la ley entera se anula y todo el esfuerzo de aprobación se cae. Por eso Participación Ciudadana, a través de su coordinador, y tú lo citaste, hace un llamado a los partidos políticos, a los líderes congresuales, para que, por favor, piensen primero en la ciudadanía y se pongan de acuerdo en la modalidad de aprobarlo con la mayoría que requieren las leyes orgánicas. Pero para si evitar... ellos no quieren aprobarlo de ninguna manera. Bueno, tú ves, ahí viene el tema. Y se lo están ganando los legisladores precisamente por ser reacios a llegar a acuerdos. En todos los congresos del mundo, oposición y partido oficial se ponen de acuerdo. Así es. Pues aquí no. Aquí, por lo visto, el tema es... discutir y darle larga. Y sobre todo politizar los temas. Esto es una ley que requiere el país, que es importantísima para la ciudadanía porque le va a dar un instrumento importante para perseguir la criminalidad organizada. Y que no se asuste la gente porque andan unos audios por ahí diciendo, prepárate, si tu casa... tú la compraste y tú no guardaste de dónde vino el dinero, esos recibos de esos pagos que te hicieron o de ese dinero que tú recibiste para pagar esa casa o para pagarte, la pueden quitar el Estado. Eso es así. Óyeme. Vamos a aclararle eso a la gente. El debido proceso, que es la garantía de que los derechos fundamentales van a ser respetados, pues está establecida en el proyecto de ley que se está conociendo. Hay un artículo que dice debido proceso, deberá cumplirse con el debido proceso. No tiene que decirlo la ley porque la Constitución lo establece. Pancho, yo he visto en los últimos casos que han salido de Operación Medusa, Antipulpo, etcétera, hay abogados que han conseguido recuperar bienes de los corruptos, de lo que sea que se robaron, cantidades increíbles de dinero y de bienes. Pero, ¿cómo lo han hecho? ¿Amparados bajo qué ley? Porque al margen de la ley de extinción de dominio existe lo que se llama el decomiso de los bienes cuando se obtienen de manera ilegal. A través de un proceso penal también se puede lograr. ¿Y se ha abusado de eso? No. Ahora, ustedes conocen los apellidos Rodríguez Orejuela, ¿no es ese? Sí. Los hermanos Orejuela le quitaron cadena de supermercados, farmacias. Acaban no hace mucho tiempo a través de la ley de extinción de dominio colombiana. 15 años atrás fue la Pero extradición. bueno, el proceso duró muchísimo tiempo. Sí. Pero al final, ¿qué se impuso? Todos esos activos de esos supermercados, esa cadena, 200 y tantas tiendas, o sea, y además fueron adquiridas con dinero del narcotráfico. Los hijos que le dejan a los hijos, a la ex, a la mujer, a los narcotraficantes que se van fuera, que son juzgados fuera, si esos bienes se quedan y aquí. Y este proyecto de ley dice, si usted obtuvo esos activos de manera ilegal y después se murió y se lo dejó a sus hijos, como eso se obtuvo ilegalmente, se puede perseguir, no importa que usted haya muerto, que se persiga a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, porque hasta ese es un 30 patrimonio años, ilegal. La imprescriptibilidad la ponen en 30 años. En 20 años. 20 años. O sea que 20 años después todavía. Para mí debió ser imprescriptible. Pero ya ese es un tema pero tú ves, eso de implica, la Constitución. y eso implica que hay que concertar.
Concertar significa, aquel legislador piensa que 30 años, aquel que es imprescriptible, vamos a llegar a un acuerdo y ponerlo en 20, y eso fue lo que se hizo. Y por último, dice Vinicio Castillo, y en lo adelante el título de su casa u oficina no acreditará su propiedad legítima, estará condicionado a que usted pueda demostrar cómo usted lo adquirió de manera retroactiva, 20 años, todos los dueños son sospechosos y sus propiedades confiscables. Ese es el mensaje que están mandando la mayoría de aquellas personas que no quieren que esta ley pase. Pero déjeme decirle algo, con un proceso penal, no bajo la ley de extinción, sino por el Código de Procedimiento Penal, también se puede llegar al decomiso de los bienes de cualquier persona sometida penalmente. O sea que no es algo nuevo en ese sentido, lo que pasa es que se está separando del proceso penal para poder tener un instrumento autónomo, independiente, y sobre todo que no se pase 10 años, como pasó en el caso de los Rodríguez Orejuela, 15 años. Aquí lo importante es el mensaje. No es verdad que usted se va a acostar un día y al otro día va a amanecer con los bienes confiscados. No. ¿Por qué? Porque hay que obtener una sentencia definitiva con carácter irrevocable. Eso implica pasar por primer grado, por segundo grado. Además, usted tiene que ser sospechoso de haber cometido delitos. Y los delitos son muchos, no solamente es el narcotráfico y la corrupción. Y el Ministerio Público tiene la obligación de probar ante el tribunal que esos activos se adquirieron de manera ilícita. Y si no lo prueba, no va a pasar nada. Muchas gracias, Pancho, por haber estado con nosotros y ojalá de verdad que se pongan de acuerdo y antes de que termine esta legislatura, que está casi terminando, termine aprobándose este proyecto de ley, pero como ley orgánica, que es como debe ser, con las 2/3 partes de la Asamblea, como tiene que ser para que no se caiga en el Tribunal Constitucional. Ese es un reclamo, como fue la ley de lavado de activos, para perseguir el crimen organizado y la corrupción, muy necesario para esta sociedad. Señores, no se dejen engañar. Todos tenemos que apoyar esto y exigirle esto a los políticos, porque caramba, cuántos refajos se está viendo en estos días. Y a los empresarios también, que también se les está viendo el refajo. Gracias por haber estado con nosotros, porque yo sé que tú eres abogado de muchos empresarios, pero están también apoyando todo esto, yo no entiendo. Pero bueno, señores, hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la tarifa de la luz y vamos a hablar de algo que puede sustituir el problema que estamos enfrentando en República Dominicana y que es tan necesario. Ya volvemos.